Hace menos de un mes se cumplieron 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Hoy, Kiev acepta una tregua de 30 días con Estados Unidos reanudando el envío de armas e inteligencia. La decisión está ahora en manos de Rusia. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Ucrania y Estados Unidos dan pasos para poner fin a la guerra. Kiev acepta un cese al fuego de 30 días con Rusia. Washington repondrá la ayuda militar a Ucrania. Ahora la pelota queda en el tejado de Rusia, que no se ha pronunciado aún sobre la propuesta de alto el fuego. La Casa Blanca se muestra dispuesta a negociar con Canadá los aranceles impuestos por Donald Trump a sus productos. Canadá había anunciado medidas para presionar por su parte a Estados Unidos con una tasa por la electricidad que importan desde la región de Ontario. Y el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, viajó hacia La Haya después de haber sido detenido en el aeropuerto de Manila por una orden de la Corte Penal Internacional. El organismo le acusa de crímenes contra la humanidad por su mortífera guerra contra el narcotráfico. Bienvenidos. Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania negocian desde hoy martes en Arabia Saudita con el propósito de poner fin a la guerra en Ucrania. Kiev ha dado el visto bueno a una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego de 30 días en la guerra, según ha informado el Departamento de Estado de Estados Unidos al término de las reuniones de más de 8 horas de las delegaciones de los dos países. Además, Washington aceptaría retirar las restricciones a la ayuda militar y el intercambio de información de inteligencia. Ambas partes también acordaron cerrar lo antes posible un pacto para que Estados Unidos pueda explotar recursos minerales ucranianos, según el comunicado. Por su parte, Rusia no se ha pronunciado respecto a la propuesta de alto el fuego, pero la portavoz de Exteriores del Kremlin dijo que Moscú no descarta contactos con Estados Unidos en los próximos días. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo desde Jeddah que el mejor gesto de buena voluntad que puede hacer Rusia es decir sí a la oferta que los ucranianos han hecho para detener los disparos, para detener los combates y llegar a la mesa de negociaciones. Vamos a escucharlo. Hoy hemos hecho una oferta que los ucranianos han aceptado, un alto el fuego y negociaciones inmediatas para poner fin a este conflicto de una forma duradera y sostenible que tenga en cuenta sus intereses, su seguridad y su capacidad de prosperar como nación. Ahora esperamos llevar esta oferta a los rusos y que digan sí a la paz. La pelota está ahora en su cancha. Pero de nuevo, el objetivo del presidente Trump por encima de todo es que la guerra termine y creo que hoy Ucrania ha dado un paso concreto en ese sentido. Esperamos que los rusos correspondan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, está invitado a regresar a la Casa Blanca, dando por superada así la discusión que tuvieron en su último encuentro. Zelensky pide a Estados Unidos, por su parte, que convenza a Putin para que acepte el alto el fuego. Vamos a escuchar qué más dijo el presidente. Otro elemento clave de las conversaciones de hoy ha sido la disposición de Estados Unidos a restablecer la ayuda militar a Ucrania, incluido el apoyo de inteligencia. Si se aplican los acuerdos en estos 30 días de tregua, podremos trabajar con nuestros socios para desarrollar garantías de seguridad concretas que aseguren una paz duradera. Ucrania está preparada para la paz. Ahora Rusia debe demostrar si está dispuesta a poner fin a la guerra o a continuarla. Es hora de que se sepa toda la verdad. La reunión de este martes es la primera entre responsables de ambos países desde la desastrosa visita de Zelensky a la Casa Blanca a finales de febrero. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué implica este acuerdo alcanzado en Jeddah? Tregua de 30 días del alto el fuego, mientras Washington ha accedido a levantar la suspensión que había impuesto de su ayuda militar y de inteligencia a Kiev.
Lo que estamos viendo el día de hoy es justamente el restablecimiento de la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos, que había quedado interrumpida después de casi 2 semanas desde, como bien dices, esa reunión de finales de febrero, cuando el presidente Zelensky se enfrentó directamente al presidente Trump y al vicepresidente J.D. Vance en el Salón Oval de la Casa Blanca, en algo que terminó por el presidente Zelensky abandonando la residencia presidencial bajo reclamos de la administración estadounidense de no querer hacer la paz, algo que es una de las principales prioridades del presidente Trump. En principio, la principal duda que queda en estos momentos es exactamente las garantías de seguridad que tanto había pedido Ucrania para poder involucrarse en cualquier acuerdo de cese al fuego. Eso no está detallado en el comunicado, ni tampoco fue algo que abordaron los negociadores estadounidenses que estuvieron en Jeddah, el secretario de Estado Marco Rubio, ni el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz. Sin duda es un tema pendiente también la respuesta de Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que trasladará la propuesta a la parte rusa y que la pelota está ahora en el tejado de Moscú. ¿Qué espera Trump? El presidente Trump inmediatamente hoy en un evento para mostrar su solidaridad a la empresa Tesla del multimillonario Elon Musk hizo sus primeros comentarios respecto a este acuerdo logrado en Jeddah, y ahí él aseguró que esperaba que a la brevedad el presidente Putin de Rusia accediera a avanzar en este acuerdo. También hay que decir, los negociadores dijeron que la fecha límite para aceptarlo es a la brevedad, y el presidente Trump aseguró que esperaría hablar con el presidente Putin en cualquier momento para convencerlo, y que de lograrlo esto significaría un 75% de avance de cualquier acuerdo comprensivo rumbo al cese al fuego, asegurando que los detalles ya serían sorteados más adelante. Esto suena más fácil de lo que realmente es ante las diferencias graves que hay entre Rusia y Ucrania sobre territorio y exactamente el inicio y la responsabilidad de la guerra. José, pareciera que Trump está jugando en los dos bandos. Está dispuesto ahora a invitar de nuevo a Zelensky a la Casa Blanca. ¿Cuál es la estrategia de Trump? Sin duda se ha notado un cambio de posición del presidente Trump respecto a este tema, que es en principio muy cercano a sus prioridades. Recordemos, desde la campaña presidencial, él ha dicho que él es un hacedor de la paz, y esto es algo que en principio se estaba escapando después de las agrias recriminaciones de finales de febrero con Ucrania. El presidente Trump está viviendo un momento político difícil ante la caída de mercados derivados de su política arancelaria, y es por eso que quizá algunos expertos aseguran buscó una posición un poco más flexible. Y también hay que decir, se ha reportado que el presidente Trump está sumamente molesto ante los bombardeos de Rusia enseguida de que se había cortado la ayuda de inteligencia a Ucrania. Es algo que pensó traicionaba sus esfuerzos por la paz. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. No dejamos la invasión rusa de Ucrania, pero nos vamos ahora a Bangladesh, donde la promesa de un buen empleo en el extranjero a menudo se convierte en una peligrosa trampa. DW conversó con varios hombres que terminaron en las trincheras de Ucrania luchando en el ejército ruso en contra de su voluntad. Afirman haber sido coaccionados por estafadores. Nuestro corresponsal en Dhaka, Nahid Anyuman, nos trae el siguiente informe. Esta familia en las afueras de Dhaka vive una pesadilla. Aminul, hijo, padre y esposo, pagó unos $8.000 a un agente de viajes en Bangladesh para encontrar trabajo en el extranjero. Cuando salió del país, su esposa Yuma recibió la noticia de que su marido estaba luchando con el ejército ruso en Ucrania. Después, perdió el contacto con él durante varias semanas. Si hubiéramos sabido que lo iban a enviar a la guerra, jamás habríamos pagado para que fuera a morir al frente. Acudió a ellos con la esperanza de conseguir un trabajo. Nos mintieron y lo vendieron al ejército ruso. Al menos 7 hombres bangladesíes o sus familias han denunciado que una agencia de Dhaka los reclutó para el ejército ruso luego de prometerles trabajo en el extranjero. Uno de ellos murió en la guerra. Arman Mondol es otro cliente de la agencia.
Dice que le prometieron empleo como limpiador en Rusia, pero que al llegar, funcionarios rusos lo forzaron a alistarse en el ejército. Nos hicieron firmar un documento en ruso. No lo entendimos, pero en realidad era un contrato para alistarnos en el ejército. Arman relata que tras 2 semanas en un campo de entrenamiento fue enviado a Ucrania, donde una mina le dejó heridas ambas piernas. Desde su cama en un hospital en Rusia, cuenta que busca la manera de regresar a Bangladesh. Estamos pasando por un momento difícil en Rusia. Espero poder regresar a mi país. Indignadas por lo ocurrido, familias de las víctimas presentaron denuncias contra los propietarios de la agencia de DACA, Fabija T. y Abul H. Fabija fue arrestada en el aeropuerto de Daca acusada de trata de personas. El caso se juzga en la capital. Las familias buscan información sobre sus seres queridos de los que no tienen información alguna. Fabija y sus abogados declinaron hablar con Deutsche Welle. La agencia de DACA en el centro de las acusaciones ha sido clausurada por la policía. Hablamos con el copropietario Abul por videoconferencia. Se encuentra en un lugar fuera de Bangladesh cuya ubicación no revela. Dice que no tenía la intención de que sus clientes terminaran como soldados. Los enviamos con visados para trabajar como limpiadores con un salario de unos $1.000 estadounidenses al mes. Sin embargo, firmaron un segundo contrato con una oferta lucrativa de más de $16.000 mensuales. Ni yo ni el hermano de mi pareja, que fue con ellos, fuimos informados. Nos enteramos de todo esto cuando ya estaban completamente atrapados. El gobierno de Bangladesh asegura que negocia con Rusia para repatriar a los hombres que se cree siguen allí. Un portavoz del Ministerio de Exteriores lo calificó como un caso de coacción. Los que terminan en la guerra de Ucrania no lo hacen por voluntad propia. Los intermediarios lo presionan o les prometen una oferta lucrativa y una vez en el extranjero los atraen con promesas de dinero. Es un esquema ilegal y ellos también viajan de manera ilegal. Estamos intentando acabar con ello, pero es una tarea complicada porque incluso con la ayuda de la ONU seguimos fracasando en nuestros esfuerzos por combatir la migración ilegal. Tras semanas de incertidumbre, Yuma finalmente recibió un mensaje de su marido. Sigue vivo, pero ambos saben que su regreso será complicado. Aún no se sabe si le permitirán salir de Rusia ni cuánto tardará en reunirse con ella y sus hijos. Y la Comisión Europea ha propuesto nuevas normas destinadas a ayudar a los Estados miembros de la UE a deportar más rápidamente a los solicitantes de asilo rechazados. La comisaria europea de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, dio algunos detalles de la nueva política. Entre otras cuestiones, la Comisión pretende introducir normas comunes sobre qué procedimientos se ha de seguir con los solicitantes de asilo rechazados y con las personas cuya visa haya expirado. En Portugal, el gobierno de centro-derecha sufrió una contundente derrota este martes en la moción de confianza presentada en el Parlamento por el primer ministro Luís Montenegro, tras verse envuelto en una polémica por un posible conflicto de intereses. Con esta moción de censura, el gobierno minoritario en Portugal ha sido derrocado con apenas 6 meses en el poder. Tanto los mayores partidos de la oposición, los socialistas y el Partido Populista de Derecha, Chega, como los partidos de izquierda, votaron en contra del primer ministro Luís Montenegro después de un acalorado debate que duró más de 3 horas. Si el presidente Marcelo Rebelo de Sousa disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones, serían las terceras elecciones en Portugal en 3 años. Y el expresidente filipino Rodrigo Duterte está siendo trasladado a los Países Bajos, donde deberá hacer frente a imputaciones por crímenes de lesa humanidad. Duterte, en vuelo ya hacia La Haya, fue detenido en el aeropuerto de Manila después de que la Corte Penal Internacional ordenara su arresto por asesinatos cometidos durante su brutal guerra contra las drogas entre el 2016 y el 2022. La entrega del expresidente al Tribunal de Naciones Unidas ha causado sorpresa en Filipinas, donde las extremas políticas de mano de hierro de Duterte causaron una polarización entre quienes las aplaudieron y quienes las sufrieron y denunciaron. Así de perplejo se mostraba Rodrigo Duterte tras su arresto. ¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?
En el aeropuerto de Manila, decenas de policías custodiaban al expresidente de Filipinas, acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. Me trajeron aquí en contra de mi voluntad. Familiares de las víctimas mostraban imágenes de sus seres queridos. Se estima que miles de hombres, la mayoría pobres y sin vínculos demostrados con el narcotráfico, murieron en la guerra contra las drogas de Duterte. La orden de arresto responsabiliza penalmente a Duterte del asesinato de al menos 43 personas. Durante su carrera política, Duterte envió mensajes muy claros a la policía filipina. Les ordené que si tienen un arma en la mano, los maten inmediatamente para que haya un criminal menos. Activistas afirman que las palabras de Duterte se tornaron con frecuencia en acciones extrajudiciales. Una cámara de seguridad captaba a estos policías llevándose a un menor. El cadáver del chico sería encontrado más tarde tras un supuesto tiroteo. Cuando aumentaron las protestas contra la sangrienta represión, Duterte insistió en que sus acciones salvaban vidas y familias, evitando que Filipinas se convirtiese en un narcoestado. Tras la detención en Manila, los simpatizantes del expresidente salieron a la calle para protestar por el traslado de Duterte a La Haya para ser juzgado. El exmandatario sigue siendo popular entre aquellos que respaldaron sus soluciones rápidas contra la delincuencia. Bueno, y dejamos los temas políticos, vamos ahora a la economía. Juliana González, cuéntanos. Un día muy movido también en la bolsa y esto tiene que ver también con ese nuevo capítulo, Silvia, en la política comercial de Donald Trump. Ontario suspenderá su recargo del 25% a las exportaciones de electricidad que hace a Michigan, Minnesota y Nueva York, los 3 estados estadounidenses, luego de que el secretario de Comercio de ese país, Howard Lutnick, extendiera lo que el primer ministro de Ontario llamó una rama de olivo al acordar que negociará con la provincia canadiense temas comerciales a finales de esta semana en Washington. Horas antes, Doug Ford, el mandatario de Ontario, había asegurado que no suspendería este impuesto, incluso a pesar de que Donald Trump había duplicado los aranceles al acero y al aluminio proveniente de Canadá a partir del miércoles y hubiera prometido, y aquí citamos, destruir a la industria del automóvil de Canadá si este país no renuncia a su soberanía. Y los mercados sirven de termómetro a estas declaraciones y a la política comercial y arancelaria de Donald Trump. También este capítulo relacionado con el impuesto de Ontario desde Nueva York. Analizamos el momento con mi colega Ana Nieto, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, Wall Street tardó mucho en realidad en anticipar el efecto de esos aranceles, pero ahora muestra una tendencia negativa. ¿Es algo a lo que le preste atención la Casa Blanca? Pues Juliana, es verdad, durante años Trump ha tomado la dirección de la bolsa como un barómetro de su popularidad política. Hoy, sin embargo, lo ha vuelto a minimizar como ya lo hizo el fin de semana. Dice que la bolsa siempre sube y baja, que es normal y que habrá quien saque rendimiento de esta situación. Pero hoy, en una semana, otra vez en una jornada bastante volátil, el índice S&P 500 ha estado muy cerca de la corrección como ya lo está el Nasdaq. La corrección ocurre cuando el valor cae a partir de un 10% después de haber logrado su pico. El pico del S&P 500 se logró el 19 de febrero, es decir, que no hace ni un mes de esto, y es esta rapidez lo que está preocupando en los mercados a los inversores. Las noticias sobre el avance de las conversaciones de paz posible entre Rusia y Ucrania y el acercamiento de las negociaciones entre Canadá y Washington por el tema de los aranceles también han matizado algunas de las pérdidas, pero la jornada se ha cerrado con pérdidas, una jornada totalmente en rojo. El secretario de Comercio podría reunirse esta semana con México y Canadá para renegociar aranceles antes de que empiecen los recíprocos el día 2 de abril. En cualquier caso, la situación arancelaria sigue estando muy fluida. Canadá mantiene sus represalias. Mañana está previsto que entren en vigor el 25% de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, y hoy, después de amenazar con duplicarlos a Canadá, Trump ha dicho que los reconsiderará. No se sabe más de ello en este momento. Ana, y en esta incertidumbre, ¿cómo vive en esta situación de amenazas de aranceles, de marchas atrás parciales, los empresarios y los consumidores en Estados Unidos?
Pues es cierto que de la incertidumbre no solamente se queda en la bolsa, también la hay entre los negocios, porque el tablero arancelario es una incógnita, como también lo son la continuidad de ciertas políticas como el CHIPS Act, con el cual Joe Biden estuvo intentando atraer la industria de los microprocesadores a Estados Unidos, o el propio gasto público del que dependen buena parte de la economía y sobre todo, por ejemplo, los contratistas, pequeñas y medianas empresas. Delta Airlines ha rebajado a la mitad sus perspectivas de crecimiento. También lo han hecho el resto de las aerolíneas, Southwest y American Airlines. Y esto pone en duda que Estados Unidos pueda seguir en crecimiento. Se habla de esta inflación y posiblemente de recesión. Bueno, Ana, gracias por este panorama del día de hoy desde Nueva York. Gracias, Juliana. Y a este panorama se suman las movidas del dólar. Es que pese a las previsiones que apuntaban al fortalecimiento del dólar durante este año, la moneda estadounidense viene perdiendo valor desde finales del año pasado, situación que refleja los temores sobre una posible recesión y la cambiante política arancelaria anunciada y puesta en marcha por la administración de Donald Trump. La debilidad del dólar supone un desincentivo para invertir en Wall Street y lleva a que los inversionistas busquen alternativas de cobertura, por ejemplo, en otras monedas como el euro, que tocó su máximo de 4 meses frente al dólar este martes. Bueno, nos quedamos hablando de Estados Unidos, pero desde otros aspectos, Silvia. Así es, gracias, Juliana. Muchos han soñado con Las Vegas en los Estados Unidos. Para muchos, la ciudad de los excesos y del lujo, pero sobre todo es la ciudad de altos contrastes. La riqueza desmesurada desnuda también una profunda pobreza en los márgenes de la sociedad. La jefa de la corresponsalía de DW en Washington, Inés Paul, viajó a la ciudad del pecado y nos trae la historia. Las Vegas, famosa por sus fiestas, el juego, el espectáculo y sus lujosos hoteles. Pero bajo la ciudad, en los túneles de drenaje, hay otra realidad: enfermos mentales, adictos sin tratamiento y miles de personas sin hogar. En la oscuridad de estos húmedos pasajes, unas 12,000 personas han encontrado refugio. Al caminar en la oscuridad, si mantienes la mano en la pared, no te pierdes. Rob estuvo sin hogar durante 5 años y pasó gran parte de ese tiempo en los túneles. Ahora trabaja con Shine a Light, una organización que ayuda a estas personas con comida, baterías y orientación para reconstruir sus vidas. Rob nos guía por el interior de estos túneles y nos presenta a algunos de los que aún viven aquí. Freedom quiere hablar con nosotros en la calle. Tiene 47 años y lleva un lustro viviendo aquí. Viajando, haciendo autostop o en tren antes de llegar aquí. Esquizofrenia. ¿Cómo consigues tus medicinas? No lo hago. Realmente no me alivian los síntomas. Me resulta muy difícil explicarlo de una manera que puedas entender. Me pone muy mal. Escucho las mismas voces diciendo lo mismo. Simplemente no puedo salir ni hacer nada. Me violaron repetidamente en los primeros 3 años de estar acá. Es raro despertar con un desconocido en la cama. Cosas que pasan. Hemos aprendido a guardar todo en su sitio, sin que ocupe mucho espacio. Mucho más no podemos hacer. A veces es difícil ser una mujer. A veces es duro. Freedom nos muestra el lugar donde lava su ropa. De regreso a su refugio pasamos por varios puestos, algunos muy ordenados, con comida para los gatos que mantienen alejadas a las ratas, otros más desordenados y caóticos. Después de unos 10 minutos nos encontramos con Jay. Llevo aquí unos 9 o 10 años. Eso es lo peor. Siento que las cosas te siguen. Aquí abajo está todo poseído. ¿A qué te refieres? Fantasmas, demonios, cosas que no son de aquí. En los túneles huele a humedad. El ambiente está cargado por la basura, la comida, la ropa vieja y la gente. De repente escuchamos agua. Llega un olor nuevo. Me han dicho que es de las fuentes de Caesar Palace y suele oler mucho a cloro. Aquí lavo la ropa y a veces me ducho. ¿Alguna vez te preguntas qué sucede arriba? No, cuando estoy aquí abajo,
Es completamente diferente. No hay interacción. Solo cemento y tierra. Es como un mundo diferente. Esta puede que sea el agua con la que Freedom lava su ropa. Aquí arriba es solo parte del glamuroso paisaje por donde mucha gente pasa de camino al casino. A menos de 5 minutos llegamos a la sede de Shine a Light. Robert Banhart, quien nos llevó a los túneles, es el director de divulgación. Todo el personal ha vivido en algún momento en la red bajo tierra. Cuando estuve sin hogar no tenía esperanza, ninguna. Y cuando no tienes esperanza, no haces planes, no piensas en el futuro, vives en el momento. Trato de establecer relaciones, humanizar, relacionarme con ellos, hablarles. Es todo lo que podemos hacer para tratar de cerrar esa brecha. Y solemos compartir nuestra experiencia, lo que pasamos cuando estábamos allí, cómo salimos y cómo puede ser después y simplemente mostrarles cariño. Y a partir de la desaparición, asesinato e incineración de los 4 menores de edad, Ismael, Josué, Nehemías y Steven en Guayaquil, Ecuador, el tema de la desaparición involuntaria revivió en ese país y empujó los reclamos de las organizaciones de derechos humanos y de los familiares. Ellos recuerdan a las instituciones del Estado que la mayoría de los casos está en la impunidad. En este hospital de Quito desapareció hace 14 años Álvaro Nazareno. Su madre lo dejó en emergencia y se fue a dejar su muestra de sangre en el laboratorio. Cuando regresó 10 minutos después, su hijo no estaba. El caso sigue en la impunidad. Desde que Álvaro desapareció, desde que mi hijo desapareció dentro de emergencia del Hospital Eugenio Espejo, han pasado 10 fiscales, ¿sí? Y ninguno de ellos ha podido dar con el paradero de mi hijo. ¿Ya? Nosotros hemos vivido un viacrucis como familia porque, no se ha llegado a encontrar todavía a Álvaro. David Romo era un estudiante de comunicación y desapareció el 16 de mayo de 2013 mientras iba en un autobús a su casa. Su familia ha pasado un calvario judicial, burocrático y de impunidad, explica su abogado Alex Bonifaz. La Corte Provincial de Pichincha en el año 2018 declaró la nulidad en parte de la investigación del caso David Romo. Esto significa que todas las investigaciones que realizó los diferentes fiscales y agentes de la policía de la DINASE fueron prácticamente nulitadas porque no fueron realizadas con eficiencia, con diligencia, y eso ha producido de que el caso David Romo se encuentre aún todavía en la etapa de investigación. Entre 2014 y 2024, en Ecuador se registraron 146 desapariciones forzadas, según información de la Fiscalía al medio digital Primicias. Además, Amnistía Internacional denunció 23 desapariciones a partir de las declaraciones de los estados de excepción y de conflicto armado interno en enero de 2024. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos explica a Deutsche Welle los problemas estructurales sobre las desapariciones forzadas en el país. Hay un problema en investigación porque hay un cambio de fiscales continuo. Los agentes investigadores no están especializados para poder hacer este tipo de investigaciones y encontrar a las personas que se encuentran desaparecidas o extraviadas. El presupuesto, hay una reducción o no hay dinero, digamos, o recursos o presupuestos para este tipo de investigaciones. Desde la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio del Interior señalan que desde la aprobación de la Ley de Desaparecidos en 2020 existe un sistema nacional y un órgano de gobierno que condensan los procesos de políticas públicas para prevenir estos casos. Este año anterior se ha estado trabajando muy fuertemente con la Fiscalía General del Estado para una propuesta a nivel nacional de la política pública que prevenga la desaparición de personas. Allí lo que buscamos es propender a una prevención y a una inmediatez. Las desapariciones involuntarias forzadas en Ecuador tienen problemas estructurales y muchos casos siguen en la impunidad.
Y este martes comenzó en Buenos Aires el juicio contra el equipo de profesionales médicos acusados de ser responsables de la muerte de Diego Maradona. 7 miembros del personal médico que trataron al jugador de fútbol argentino en los días previos a su muerte fueron imputados por homicidio simple con dolo eventual, supuestamente por seguir un curso de acción a pesar de saber que este podría llevarlo a la muerte. Maradona murió el 25 de noviembre del 2020 a los 60 años a causa de una crisis cardiorrespiratoria mientras cumplía una internación domiciliaria en su casa particular en el norte de Buenos Aires. Los acusados se arriesgan a penas de prisión de entre 8 y 25 años. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.